RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Vayamos entonces a nuestra mesa central, descentralización, balance y propuestas. Nuestro invitado es Nelson Chuy, exgobernador del Gobierno Regional de Lima, descentralista convicto y confeso, ¿no, Nelson? Por supuesto, nosotros ya tenemos muchos años, más de 25 años creo en este peleando proceso, por la descentralización, claro, como Exacto. debe ser, totalmente de acuerdo. Ahí somos socios, mi estimado Nelson. Muy bien, la idea es pues que tenemos acá a una personalidad, es un exgobernador, ¿no? A un actor que ha ejecutado gobierno regional y por eso es importante rescatar su experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que él ha visto en ese ejercicio de gobierno? ¿Cuáles son los problemas que ha encontrado? ¿Qué podremos mejorar para que la descentralización avance? Pero antes que nos contestes tu experiencia y qué cosas ves tú que hay que mejorar en la descentralización a partir de tu experiencia de gobierno, es importante tocar un tema que estábamos conversando, Nelson, ¿no? Antes del programa, ¿no? Lo que decíamos nosotros de las historias jamás contadas del proceso de descentralización. Yo en un momento también les había señalado que hay una serie de historias, ¿no? Que no están escritas en los libros, ¿no? Pero que son parte de la historia de este país, de acciones que se realizaron por actores del proceso de descentralización y que dieron pues origen a muchas de las reformas que hoy están en el país. Y este caso es, pues, Nelson, el caso, ¿cómo se originó, ¿no? Esa idea de que Lima, provincias, tenga un gobierno regional, ¿no? Y que Lima, la capital, como dice la Constitución, pues se quede con su régimen especial, en este caso el régimen especial que tiene competencias municipales y también regionales, ¿no? Que así lo establece la ley. Cuéntame cómo fue eso, Nelson. En el 98 yo soy presidente de la Cámara de Comercio de Huacho. Ajá. Y observo en mi periodo justamente que cierran casi todas las empresas industriales. Cierra la Coca-Cola, la Inca-Cola, las Lever Pacocha que producía aceites, claro, y jabones. Me acuerdo que el presidente directorio de Pacocha de Estados Unidos llegó y me dijo: señor presidente, vamos a cerrar la empresa y hemos venido a pedir disculpas a la ciudad. No fue al alcalde, fue a la Cámara de Comercio. Entonces me dijo: a través de usted, dígale al alcalde que vamos a cerrar, pero vamos a liquidar bien a los trabajadores. Yo le digo: ¿y cuál es la razón? Me dijo: la razón es que ahora con la apertura y la baja de los aranceles ya no somos competitivos. Más barato nos sale producir el jabón, el aceite o importarlo de Argentina, de otros países, que producirlo acá en Huacho. Entonces tenemos que cerrar porque somos una empresa privada y tenemos que dar rentas. Entonces, al ver que cerraban todas las desmotadoras, cerraron casi la mayor parte de la industria de Huacho, hablo con el alcalde y digo: alcalde, esto no puede seguir así. Si sigue así, desaparece Huacho. Tenemos que, y veo que el presupuesto de la República, Lima Metropolitana se queda con toda la plata y a las provincias, a las 9 provincias, no nos llega nada. De las obras de los últimos años, la única obra importante ha sido la Panamericana, que es una carretera nacional. O sea, no ha habido ninguna obra importante en las 9 provincias. ¿Y qué propones? Independizarnos de Lima Metropolitana. ¿Será fácil? No es fácil, pero hay que intentarlo. Me nombra el presidente del comité, ahí me uno más con Zurita, que era de una ONG muy importante, CAPER, y comenzamos a trabajar prácticamente los dos. Y después Lucho Castillo se incorpora y recorremos las 9 provincias, íbamos al Congreso todas las semanas y logramos modificar la Constitución, pero antes, Henry Piz, nuestro común amigo, llega a la Cámara de Comercio el 2002 y me dice: presidente, yo sé que ustedes están tratando de independizarse de Lima Metropolitana. Si ustedes me apoyan a ser congresista, yo los ayudo para crear un nuevo gobierno regional. Y así fue, lo apoyamos, no teníamos ninguna identificación política, partidaria, fue congresista, presidente de la Comisión de Constitución, claro. Y ahí fue donde me dice pues que no podía separarnos de Lima Metropolitana porque éramos un departamento. Entonces
se me ocurre, leo la Constitución y le planteo pues de que la Constitución dice que la capital del Perú es la ciudad de Lima, la provincia de Lima, y tiene un rango especial. Y como México, Buenos Aires igual tiene un rango especial y se levantan de nivel, digamos, y las 9 provincias quedamos como departamento. Y por eso es que en la ley dice, en la ley de base, por ejemplo, el artículo 32 dice, la sede de los gobiernos regionales son las capitales de departamentos. En el caso del gobierno regional de Lima, la sede es la capital de provincia de mayor población. O sea, en el caso del departamento de Lima, dice, y estoy seguro que lo que están escuchando ahorita a nivel nacional, ni el 1% sabe que somos el departamento de Lima en las 9 provincias. Ni los ministros lo saben, ni los congresistas la mayoría. Cada vez que he sido gobernador, he sido 2 veces gobernador, y cuando estaba en la reconstrucción con rango de ministro, también he visto que los ministros desconocen que somos el departamento de Lima. Incluso el INEI hasta ahora no nos da, digamos, el código vigeo, a pesar de que nos corresponde por ser gobierno regional. El Callao es una provincia constitucional y es gobierno regional y tiene un vigeo. Nosotros no tenemos código vigeo, o sea, no tenemos estadística propia. Entonces, eso está mal. Le hemos planteado en reiteradas oportunidades, pero lamentablemente el Ejecutivo no ha tomado acciones. Entonces, lo que quiero decirles a toda la ciudadanía, a través de este medio que tan prestigioso llega a todo el Perú, que el departamento de Lima somos las 9 provincias, y en los textos escolares no figura eso. Pero en la Constitución dice claramente que se crean los gobiernos regionales en base a los departamentos, a excepción de la provincia constitucional del Callao. Es el artículo 190. O sea, de la Constitución. Escuchen a esa distinción que está haciendo Nelson Chuy, no puede pasar desapercibida, ¿no? El departamento de Lima son las 9 provincias, ¿no? La capital, que es la provincia de Lima, tiene un régimen especial, ¿verdad? Históricamente, obviamente, forma parte del departamento de Lima. Ahora ya no, con ese cambio de Constitución. Con ese cambio ya no. Ya no. Exacto. Fíjense la distinción, bien importante. Pero muchos desconocen, la gran mayoría desconoce esto. Ajá. Y los ministros también desconocen. Yo me acuerdo que una vez un ministro de Vivienda me dijo, ingeniero, ya pusimos una oficina desconcentrada en la región Lima. Yo no he visto, de vivienda no he visto. En Miraflores me dijo. Para que te des cuenta el desconocimiento que hay de lo que es el gobierno regional. Parece una broma, pero es una realidad. Entonces, lo que quiero decir es que los congresistas de la región Lima, que también desconocen el tema, la mayoría, les pido de que planteen de una vez por todas que se precise que el departamento de Lima somos las 9 provincias y que lo que pasa es que cuando se modifica la Constitución, yo leí la Constitución y no leí las partes suplementarias, las complementarias. Claro. Y ahí figuran los departamentos. Y ahí faltó poner Lima Metropolitana. Hablé con un presidente del tribunal y reconoció, me dijo, tienes razón. En realidad, ahí en la parte complementaria debería ponerse, los departamentos son Lima y todos los 24. Ahí, la provincia constitucional del Callao y Lima Metropolitana, capital del Perú. O sea, eso es lo que falta incluir en la Constitución. Precisar. Para que no haya ya más dudas, exacto, ¿no es cierto?, sobre la naturaleza de la capital de la República. Bueno, como tú decías, en varios países de América Latina, las capitales no tienen un tratamiento especial. Exacto. No somos la única. México, Buenos Aires y otros países de Latinoamérica. ¿No? Así Entonces, esa es la gran realidad. Bien, vamos a conversar con Nelson 2 partes. Una primera parte sobre este tema que estamos en la agenda de nuestro programa, que es el balance de la descentralización y cuáles son las propuestas, pero al final vamos a conversar sobre la MANRI, ¿no? Exacto. Ustedes dirán, ¿qué cosa es la MANRI? Es una mancomunidad regional Huancavelica-Ica, ¿no? Huancavelica-Ica, de la cual hoy en día está a cargo de Nelson Chuy, ¿no?, en la parte ejecutiva, ¿no? Eso vamos a verlo al final porque es bien importante también recuperar la experiencia de las mancomunidades regionales y en la práctica pues aquí lo que tenemos a Nelson que está pues, al mando de esa mancomunidad. Bien, ¿cuál tú dirías, Nelson, qué es la situación actual del proceso de descentralización? Algunos han dicho de que este proceso es un fracaso, que está estancada, otros dicen que es una descentralización fallida, no ha cumplido sus objetivos, que hay que volver al centralismo. Hay varias interpretaciones y varios estudios, ¿no?, de varias instituciones, como la semana pasada estuvimos con un investigador del Instituto de Estudios Peruanos, que está de aniversario,
¿no? Y tenía también su punto de vista, obviamente, sobre el carácter de la situación actual de la descentralización. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, en primer lugar, la descentralización, según la Constitución y según la Ley de Bases, es un proceso gradual y permanente. El objetivo del desarrollo integral del país. Pero también dice, es irreversible, dice la ley de la descentralización. ¿Por qué es irreversible? Porque la Constitución también se contempla que es permanente, pero para eso se requiere voluntad política. El gran problema de la descentralización es que los gobernantes que han entrado después no han tenido la voluntad política para darle una continuidad a las políticas públicas. Y el gran problema, precisamente ahí radica, de que entra un gobernante, cambia las políticas públicas, entra un gobernante a nivel nacional, un presidente de la República, o un gobernante regional, y no continúa las políticas del anterior, porque tiene sus propias dinámicas, tiene sus propios, digamos, propuestas, y considera de que no debe continuarse, y si lo anterior lo hizo es malo. Entonces, eso debemos cambiar. Tenemos que primero, pero para eso hay que planificar mejor el país. O sea, la descentralización se está recentralizando, se ha paralizado, y estamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque, como digo, no hay voluntad política. Entonces, un primer punto es que hay una paralización por falta de voluntad política, se está recentralizando, y en todos los sectores. Por ejemplo, hablemos de educación. En educación, antes, nosotros, como en el primer periodo en que yo estuve, nosotros capacitábamos a los profesores. Teníamos un equipo que capacitábamos y contratábamos. En la época ya de Humala se cambia eso, no, nosotros continuamos y ellos ponen a otros a capacitar y pagándole el doble. ¿Ya? Entonces, lógicamente hay una competencia para lo mismo, pero con la diferencia está en que nosotros somos los que, la parte ejecutiva, y ellos reciben la información y no nos alcanzan a nosotros. O sea, no sabemos qué es lo que han capacitado, cuáles son, los informes no nos llegan, ellos manejan su información aparte a la nuestra. Eso no es un trabajo articulado. Claro. Entonces, la articulación... Un paralelismo exacto. A las competencias del gobierno efectivamente, regional. Mira, igual en agricultura. El PCI se maneja por su lado, agrorural, cada uno es un ente totalmente diferente, y se han creado que opere en la región. Que opere en las regiones y se crean pues sin articulación con las autoridades regionales. Inclusive hasta con los mismos ministerios. Mire, yo recuerdo cuando estaba en la reconstrucción, le dimos muchos recursos al PCI, y un día saca un documento y yo le digo, pero este documento la ministra no lo sabe. No, nosotros lo hemos hecho, pero ustedes dependen del ministerio. Y el que le da los recursos es la reconstrucción. Tampoco nosotros sabíamos. O sea, ustedes son autónomos. O sea, hay una autonomía total y un desconocimiento. ¿Por qué? Porque se han creado una serie de organismos públicos desconcentrados, claro. Las OPDs. César Villanueva decía que cuando fue premier, que se crearon 2.000 organismos públicos desconcentrados. 2.000, o sea, cuando yo escuché la cifra dije se ha equivocado, ¿no? Y él dijo, no me he equivocado. No. Por eso, y es cierto, es cierto. Problema. Eso tiene que variar. Mira, tiene que haber una reforma del Estado, definitivamente. Y en la reforma del Estado tiene que ponerse la descentralización. Yo no opino igual que aquellos que dicen que es un fracaso la descentralización. Al contrario, yo lo he vivido en 2 periodos. He ido a las zonas más alejadas que nunca llegó el Estado. Cajatambo, que era es la provincia más pobre de las 9 provincias de la región Lima. En Cajatambo, durante 200 años de república, no se había hecho obras. Nosotros en 2 periodos hemos hecho más obras que todos los 200 años de república. Entonces, para que vean ustedes que definitivamente hemos llegado a los rincones más alejados que no llegaba la descentralización. Entonces, por eso digo que no es un fracaso. Lo que pasa es que lo que escriben desde Lima. Es la verdad. Y estudian desde Lima. Hacen su diagnóstico. Como los ministros que quieren gobernar desde Lima. Exacto, todo desde Lima. Yo estaba en la reconstrucción, yo tenía rango de ministro y estaba en el Consejo de Ministros. Y la verdad es que la mayoría de ministros, habían ministros muy buenos, en salud, por ejemplo, y en otros ministerios muy buenos, pero habían también algunos que eran muy teóricos, que habían hecho su maestría, su doctorado, todo en otros países, y habían venido acá y no conocían la realidad. Entonces, lo primero que tienes que conocer es la realidad del país. Un ministro debe ser no solamente técnico, sino también político. Tiene que conocer la realidad de nuestro país, tiene que conocer lo que necesita. Por eso los problemas que tú ves con los ministerios que no llegan a la población, porque les falta esa expertise.
la parte política, eso es importante. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es una reforma del Estado. Y en la reforma del Estado tenemos que incluir el proceso de descentralización y profundizarlo, pero evitar la duplicidad de funciones. Mira, había un tal CRIS, que es Comité Regional de Inversiones Intergubernamentales de Salud. El CRIS, ¿qué ventaja que tenía? Mira, se crea por el gobierno central y otro gobierno entra y lo cambia, y lo paraliza. ¿Qué ventaja tenía el CRIS? Nos reuníamos los alcaldes, con los centros poblados a veces, con los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Y definíamos la política de salud y sobre todo las inversiones en salud. Decíamos ya, ¿cuáles son las prioridades de cada provincia? Ahí nosotros decíamos cuáles eran las principales obras a hacer en todo el gobierno regional o departamento. Decíamos ya, este es el orden y así vamos a hacerlo, entre quien entre gobierno. O sea, definíamos técnicamente qué hacer. Ya, ¿el CRIS qué cosa era? Comité Regional de Inversiones Intergubernamentales en Salud. Ah, ya, un comité. Un comité. Que Pero estaba integrado por el Ministerio de Salud, ya, el gobierno regional, los gobiernos locales tenían representantes, y tanto provinciales como distritales. Entonces era un trabajo articulado. claro. Y los alcaldes decían, ya, yo necesito arreglar 5 postas, este primero, este segundo, este tercero, este cuarto. El provincial lo asumía y lo hacíamos en trabajo en conjunto con la presencia de ellos. Definíamos la prioridad de las obras. Entonces cualquier alcalde que quería iba al presidente de la República y decía, quiero esta obra. No, señor, acá está la lista y usted también han participado y usted no la han puesto. No puedo hacer la obra. ¿Te das cuenta? Claro, había Porque orden. había orden. Ahora no, ahora tú vas... ¿Y los CRIS desaparecieron? Prácticamente desaparecieron porque lo paralizó un gobierno, dijo, no, eso no es importante. Yo propuse de que el CRIS se dé... ¿Y los CRIS había en cada gobierno regional? ¿Se Claro, entiende? lógico. Yo planteé que ese CRIS se cree en educación, se cree en agricultura, para priorizar las obras. Claro. Eso es lo más... Y ahí se evita, pues, que diga que por un rol algo te dan una obra. No, acá las obras serían en forma ya... Con los CRIS eliminamos los roles. Planificada, hermano. Así Yeah. tiene que ser, ¿no? Yeah. Entonces, yo creo que ese es el camino que el Perú necesita. No hay una planificación, bueno, ya desde hace muchos años, y existe, bueno, el CEPLAN, pero acá tiene que ser una planificación, pero que cuente con la voluntad política del gobernante. Yo creo que esa es la base del éxito de la descentralización y estoy seguro que vamos a lograr. Muy bien, ahora vayamos a un tema también que acá lo hemos conversado, ¿no? Que es esta relación que hay entre el nivel nacional, regional y local, ¿no? En la discusión que ha habido sobre este tema es el tema de las relaciones intergubernamentales, o sea, las relaciones entre los niveles de gobierno, ¿no? Se ha señalado que este es un grave problema, o sea, no hay, según la experiencia, una buena articulación entre los niveles de gobierno, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, que el ministro, por decir, de Agricultura, ahora que estamos con el tema del caso del ministro de Agricultura, el ministro de Agricultura no se reúne con los gobiernos regionales, con la dirección correspondiente de Agricultura, para articular su política nacional. O sea, no hay esa relación permanente, ¿no? Y obviamente también decíamos de que los gobernadores regionales no se reúnen con sus alcaldes provinciales y los alcaldes provinciales tampoco se reúnen con sus alcaldes distritales de su territorio. Entonces, no hay esa articulación necesaria, ¿no? Y obviamente, como eso no está claro en la legislación actual, nosotros hemos inclusive propuesto que hay que hacer una serie de modificaciones en ese aspecto para obligar a que los gobernantes de nivel nacional, regional, local, ¿no? se reúnan y articulen sobre todo lo que son la inversión pública, ¿no? para atender necesidades de la población. ¿Cómo ves este tema tú, Nelson? A ver, la misma OCDE, la OCDE, ha planteado dentro de la descentralización uno de los temas fundamentales es la falta de articulación. O sea, ya a nivel internacional le han dicho al gobierno, mira, si tú quieres entrar a la OCDE, primero articula bien. O sea, ya le han llamado la atención, es una política pública ya nacional. Y el gobierno no está haciendo nada para el respecto. Un requisito para estar en el ámbito de la OCDE. Exacto. O sea, entonces, esto ya es algo que se plantea. Pero además, mira, ve, cuando yo estuve en la reconstrucción con rango de ministro, yo paraba en el equivalente a ministerio 2 o 3 días a la semana, yo paraba en las provincias. ¿Ya? ¿Y qué hacía? Me iba con funcionarios de educación, vivienda, salud, agricultura y transportes, con funcionarios
para solucionar los problemas de los alcaldes in situ. Porque nosotros damos recursos a todas esas áreas. Y yo le decía a la ministra o al ministro, ¿sabe qué? Yo necesito que tu equipo técnico vaya, pero que a tomar decisiones, no a... ¿Por qué? Los alcaldes venían cuando yo estuve en la reconstrucción, cuando yo recién entré, no podía subir la escalera. Los alcaldes estaban haciendo cola, parecía un mercado persa. Había 100 personas en las colas del edificio. Entonces yo le digo, ¿pero por qué? Porque estaba centralizado. Claro. Entonces decidimos... Tienen que venir a Lima con su folder bajo el brazo a mendigar un poquito de presupuesto. Y se quedaban 2, 3 días, en fin. Entonces yo dije, no, señores, vamos a poner... Las oficinas ya existen, pero vamos a ponerle no parte administrativa, una solo, 2. 7, 8, 10 profesionales en cada provincia, en cada región, para capacitar y enseñar a los alcaldes para que hagan sus expedientes técnicos. Claro. Entonces, los guiamos haciendo expedientes técnicos. En año y medio, cuando hago el informe al Consejo de Ministros del Presidente de la República, le digo, señor presidente, en año y medio le hemos dado 100 profesionales, a la ministra de Salud, ella es nueva, a la ministra de Educación también es nueva, y 0 expedientes aprobados. Y nosotros en 7 meses aprobamos 1000 expedientes. Y dejamos 500 en proceso ya entre 70 y 80%. O sea, dije, en 2 meses tenemos 1500 aprobados. ¿Por qué? Porque teníamos profesionales, 7, 8, 10, 15 profesionales en cada provincia, y le guiaban a los alcaldes cómo hacer su expediente. Claro, la principal traba que hay que señalarlo es que los alcaldes no tienen el presupuesto necesario para contratar a especialistas en inversión para que puedan hacer un buen expediente. Y entonces, como pueden hacer sus expedientes, obviamente tiene fallas. Y eso se retrasa y se retrasa y se retrasa y genera, ¿no es cierto?, un círculo vicioso. Por eso es que por eso que las obras se paralizan, porque el expediente mal hecho tiene vicios ocultos. Así. Y cuando hay vicios ocultos, entonces el que construye dice, señor, usted me dio un expediente con fallas y por lo tanto yo no puedo seguir la obra, y se paraliza. Sí. En cambio, si las expedientes bien hechos... Una serie de secuelas. Y vienen todas las secuelas y todos los problemas graves que tenemos. Mire, aquí lo que tenemos que hacer es... Con la Contraloría se le dio 100 millones para el control concurrente, pero el control concurrente debe venir de los TDRs, de los términos de referencia, porque desde ahí viene la corrupción. Viene la falla y la corrupción. Entonces acá tenemos que prevenir todas esas cosas. Y ahí la Contraloría, así como de gobierno a gobierno, la Contraloría debe participar también a través del control concurrente. Entonces yo creo que eso es parte... Para ilustración de nuestros oyentes, ¿no? Ahora estamos hablando de aspectos técnicos. ¿Qué son los términos de referencia y por qué allí se produce corrupción? Ya, lo que pasa es que los términos de referencia son lo que publica, vamos a suponer vas a licitar una obra, tú tienes que publicar los términos, cuáles son, para que tú postules, qué cosas tienes que tener, por ejemplo, profesionales, en fin, todos los requisitos, digamos, claro, ya, para que tú puedas postular. Pero lo ponen los requisitos para que puedan postular, digamos, los que te convienen a veces. Exacto. Entonces, ahí va amarrado, desde ahí va amarrado ya un poquito. Por ejemplo, cuando dicen por ahí que hubo problemas con algunas empresas que le pidieron, por decir, unas cartas fianzas especializadas con ciertas características que no tenían los demás, estaba direccionado. Claro. Entonces, ese es el gran problema que hay. ¿Por qué? Porque con eso no puedes tú competir. Ya está direccionado quién es el que une los requisitos, o sea, y ese va. Está adecuado a la medida. Que la corrupción empieza en los términos de referencia que elabora la autoridad regional, local, ¿no es cierto? Ahí empieza la corrupción. Entonces, ahí hay que tomar medidas para que eso no ocurra, ¿no? Exacto. Entonces, desde ahí debe estar la Contraloría. Por ejemplo, la Contraloría pedía el 2%. El 2% es bastante plata. Entonces, bueno, si va a recibir esa cantidad, lo que tiene que hacer es, bueno, desde el término de referencia, pues chequearlo, por lo menos, no, señor, esto está direccionado. Para esta obra no se requiere tanta especialización, se requiere solamente esto. Además, mira, nosotros ya teníamos un molde, por decirte. Para colegios, más o menos sabíamos cuál era el costo por metro cuadrado, a excepción pues, de algunos terrenos especiales que tienen algunos problemas, digamos. Oye, sobre eso, Nelson, ese punto que has tocado es fundamental también. ¿Por qué razón? O sea, ya para nadie es secreto, y esto es un problema técnico, cuánto cuesta pues, el metro cuadrado de una vereda o de una pista. Eso ya está establecido técnicamente, ¿no? Salvo que sea, no hay que inventar nada, especial, ¿no? Inclusive, Nelson, me decían de que ahora todo eso ya, mediante un software, uno mete los datos y ahí sale. Y sale automáticamente, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Oye, esos software una vez recuerdo que hace años ya están en otros países. Aquí ha demorado como 15 años en llegar. Bueno, pero ya llegó.
Ahora, eso debería chequear. Por ejemplo, para construir un colegio. Ya, la Contraloría debe chequear eso, por ejemplo. Ya. Claro. Mete los datos, no el tamaño, la dimensión del terreno, todos los aspectos técnicos, pones ahí y sale. Y sale el costo. El costo. Y no se inflan los precios. Pues. Exacto, ahí eliminamos la corrupción. Parte de la corrupción. Claro, parte de la corrupción, obviamente. Entonces, porque dice que la otra parte. Hay varias partes. La otra parte, es que esta parte es recontra interesante, Nelson, ¿no es cierto?, rescatarla. La otra parte es la comisión que aprueba los claro, proyectos. Todo direccionados. Entonces, en realidad lo que acá tenemos que hacer es tratar de disminuir al máximo, y la Contraloría debe ser una institución que participa, no premiarlo cuando, digamos, se encuentra más corrupción, sino premiarlo cuando baja la corrupción. Claro. Porque la función de la Contraloría es precisamente eso. Exacto. ¿Ya? Es igual que a la SUNAT, se le dice ya, ha aumentado la recaudación, ¿pero qué? Con los mismos, con los pricos, no, tiene que ser con la ampliación, no aumentar, digamos, la tributación, sino aumentar la base tributaria, aumentar el número de contribuyentes, el porcentaje. Entonces, ahí sí tienes un premio. Porque ya que estamos hablando de obras, Nelson, no puedo dejar de preguntarte el tema de la propuesta del Ministerio de Infraestructura. Ya. ¿No? Porque obviamente esta pregunta creo que le cae como niña al dedo a Nelson, porque él está pues en la reconstrucción. En la reconstrucción, en esta institución que ahora ya ha cambiado, pues llama INE, creo que se llama, ¿no? Sí, claro, ahora se llama Autoridad Nacional de Infraestructura, sí. ANIN. Y ahora esa autoridad nueva, supuestamente ya se presentó el proyecto en Consa, inclusive acá tengo yo el proyecto de ley del Ministerio de Infraestructura, ¿no? Ya está presentada, pues va a ser absorbida por este nuevo ministerio. ¿Qué opinas tú del ministerio? Algunos dicen que lo que piensa hacer el gobierno es centralizar la corrupción en lugar de resolver el problema. No, bueno, ¿cómo ves tú? A ver, hay varios aspectos acá. En primer lugar, el ANIN, en este caso, debería seguir, por supuesto, en el buen sentido lo que hacía la reconstrucción, en el buen sentido, la parte positiva. A ver, ¿cuál es la parte positiva de la reconstrucción? En primer lugar, nosotros, por voluntad propia, decidimos no hacer obras, que las obras lo ejecuten los gobiernos locales y regionales. Y en el caso de obras muy grandes, quizás de gobierno a gobierno, pero con una licitación de otro tipo, que ahora te voy a mencionar, que también lo plantea Kuczynski, cuando fui presidente de la Asamblea. Entonces, o cuando fui miembro del directorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, por ejemplo, nosotros ¿qué hicimos? Pusimos profesionales para que hagan buenos expedientes. Eso es fundamental. Claro. O sea, clave. Este ministerio debería tener profesionales en cada, así como tiene, en vez de que tener un equipo en cada departamento. Pero ya que se eliminen los demás. Todas las OPD se eliminan y solamente hay un equipo para técnicos en agricultura, en educación, todo, para hacer estudios técnicos, para capacitar a los alcaldes a hacer buenos expedientes técnicos. En cada departamento un equipo. Ya, ese es uno. De acuerdo con ese punto. Perfecto. El otro tema es que en el caso específico mencionábamos de los profesionales, cuando ya las obras son de mayor nivel, ya se puede hacer de gobierno a gobierno, pero ¿cómo lo hacíamos nosotros? O cómo yo lo planteé, pero no se ha hecho así. Ya, yo planteé lo siguiente, mire, cuando fui a China... Caso de la carretera central. Caso de la carretera central, ese es un ejemplo muy importante, ¿ya? Nosotros hicimos un proyecto que hasta ahora está desechado y el Colegio de Ingenieros lo ha retomado, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando fuimos a China, y hablamos también con el gobierno de China, nos dijeron, nosotros podemos invertir en el Perú hasta $10.000 millones. En carreteras, por ejemplo, yo dije, vías de comunicación necesitamos. Perfecto, yo acá tengo el proyecto, lo que le planteé, las carreteras, las transversales, la bioceánica, el tren de Brasil, en fin, todo lo planteé en ese proyecto. Entonces me dijeron $10.000 millones. Entonces vine al gobierno y le dije, mire, señor, hay esta posibilidad. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Se licita de gobierno a gobierno para que ellos nos financien las carreteras. ¿Y quién gana? El que presenta menor tasa de interés. Hay puntaje a favor del que tiene menor tasa. Segundo, el que da más años muertos, otro puntaje a favor. ¿Ya? Entonces ya, más años muertos, hay años que no pagas nada, pero todo es llave en mano. Entregan la carretera funcionando, acá no hay que hay vicios ocultos. Te doy por partecita. Usted hace el expediente, valorizamos, vemos que está bien, le decimos ok, ya usted es responsable, ya. Y de ahí usted me entrega la obra y de ahí contamos, ¿ya? Entonces, contamos... O sea, entrega cuando llave en mano, para nuestra audiencia, es que una vez que la obra está elaborada, recién se le paga. Exacto. ¿No? Es decir, ya entregada. Y te evitas las obras paralizadas. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos?
El gobierno que gana es el que presenta la menor tasa de interés, el que te da más años muertos y el que te da más años para pagar. O sea, cada uno tiene un puntaje y ellos te financian la obra. Entonces, ya el Perú se endeuda 30 años, 40 años, te dan 30 años, mejor te dan 40, en buena hora, te dan 20, bueno, pero te dan más años. Claro. ¿Por qué? Porque las empresas que hacen APP no tienen espalda financiera No y tienen. ellos quieren recuperar su plata para hacer otra obra. Claro. Porque no son bancos. O una empresa de construcción que No se presenta tiene lista, espalda. no tiene espalda financiera, Exacto. por eso es que tienen que darle una parte primero, la segunda parte. No, y los aumentos son permanentes para Claro. recuperar su capital rápido. Sí. Entonces, el Perú ya se endeuda. Eso no funciona. Y si tienes 5 años muertos, tú tienes 5 años para cobrar peaje y ir acumulando para pagar la deuda. ¿Ya? Entonces, ponemos 6 soles, como era antes, el peaje al norte. Ahora está en 10 y pico, ya mira cuánto ha subido ya, 6 soles. Y solo se licita el mantenimiento, ¿ya? Y el mantenimiento te va a costar, pues, ¿cuánto? 1,50 sol. Y los 4,50 para pagar la deuda. Y si sube el mantenimiento a 2 soles, tienes 4 soles para pagar la deuda. O sea, no sube el peaje a la población. Ya. ¿Te das cuenta? Claro. Eso lo asume el Ejecutivo y con la diferencia paga. Y con esto te evitas el alce peaje, te evitas la corrupción, te evitas todo. O sea, Claro. ese es el mejor camino. Y de frente me Exacto. dijo el ministro de Economía, no. Esa propuesta está recontra interesante. Me dijo, no, usted no conoce este tema, nosotros somos especialistas y no se meta en lo que usted no sabe. Así de frente. ¿Así te dijeron? Así me dijo. Ya. O sea que no quería pues perder la parte de la torta. Pues. Por eso le digo. Es la única explicación. Yo le sugiero al gobierno que si va a formar esta institución, si maneja los recursos, puede pasar, como dice, la centralización de la corrupción. Ajá. Pero si transfiere a los gobiernos locales y regionales, lógicamente bien supervisados, con la Contraloría ahí, concentrada también, ya, ahí sí. Mira, si tenemos 2.000 OPDs, de las 2.000 formamos 24 en las regiones, o 25. Ya. Que sean 2 por región, las grandes sobre todo. Ya. Que sean 40, sean 100 contra 2.000. Claro. Pero hacemos algo positivo, algo para el país que va a beneficiar y vamos a disminuir la burocracia. Tenemos un potente motor para hacer cuando estuve la en la inversión reconstrucción, pública. hacíamos eso con 200 trabajadores en la reconstrucción. Y yo salgo, sube a 300, 400, 500 y ya ha terminado la liquidación con 1.500 trabajadores. Se tropezaban entre ellos. O sea, y hacían menos porque ya no revisaban los expedientes en las regiones. O sea, todo se puede hacer cuando hay voluntad política. Y yo planteé, nosotros no licitamos para evitar justamente la corrupción. Ya transferimos recursos, pero controlado, y la Contraloría al lado. Entonces, ese es el camino, yo creo, para evitar y disminuir la corrupción, mejorar la eficiencia, evitar que las obras se paralicen. Así sí funcionaría un ministerio de Exacto. infraestructura. Exacto. Correctamente. Bueno, porque humildemente son hacer algunas propuestas que hacemos. Economía de escala, ¿no es cierto? Lógico, y además el gobierno que va a hacer la obra va a buscar una empresa seguramente de ellos, está bien, que busque, y va a subcontratar algunas acá. Ellos verán cómo, la cosa que a mí me entregan ahora funcionando. Claro, No llave todo- en mano. Exacto. Sí, yo también en ese punto planteaba de por qué, ¿no es cierto?, se da ese tipo de licitaciones, ¿no? Y que uno le va entregando el presupuesto poco a poco para que vaya invirtiendo y se va viendo si cumplió o no con la primera etapa, la segunda etapa, etcétera, etcétera, que obviamente ahí se da mucho manoseo. Bueno, en las obras chicas y grave, medianas puede ¿no es ser, cierto? pero las obras grandes, porque las chicas y medianas tienen que ser empresas que no tienen muchos recursos y que también son empresas son regionales. Por ejemplo, una cosa que planteaba Hernán Cuba era de, ¿por qué? Supongamos que necesitamos construir 50 colegios, ¿Ya? ¿no? A unos 2, 3 repartidos a nivel provincial. ¿Por qué hacer obrita por obrita, licitar, ¿no es cierto? Para que una pequeña empresa de ahí, que sabemos cómo, ¿no? A veces existe y a veces desaparece, no consiga la obrita y se demore después 5 años en terminar el colegio. Cuando se junta todo eso, se le da a una sola empresa con espalda financiera, como tú dices, llave en mano. Usted me construye, ¿no es cierto? Termina, está bien todo, ok, chequea, muy bien, acá se le paga. Lo que pasa también es que también hay que dar mano, hay que también apoyar a las empresas locales. O sea, ese es un tema que también lo analizamos. O sea, Allá. ya, hay empresas locales que recién, bueno, pero empresas locales que tengan, si son nuevas, que se asocien con otras empresas, porque lo que se requiere no es crear una empresa para que haga una obra. Eso está mal. Debería haber un mínimo de una empresa que tenga un año, año y medio, y si al comienzo no tiene, que se asocie con alguien y después poco a poco va adquiriendo experiencia. Porque y después, ahí, tú sabes, empresas consiguen la obra, desaparecen, se queda la obra Exacto. inconclusa y al poco tiempo aparece la misma gente con otro nombre.
aquí debería sancionarse no a las empresas, sino a los funcionarios. O sea, al gerente, a los dueños, para que si tú paralizas una obra, estás, así como dicen, estás en observación. Ya tienes tarjeta amarilla, digamos, ya. Señor, una más, a la segunda roja, ya. Definitivamente no puedes hacer contratación con el Estado. O sea, tiene que haber un control. Así como a los que tú no pagas una deuda a un banco, entras a Infocor, igualito tiene que ser. Las empresas, pero no las empresas, las personas, porque ellos cambian el nombre de la empresa y son los mismos. Claro, son los mismos. Ya. Y a una empresa que ha cometido 2, 3 actos de corrupción, ya, como hizo gallina que come el huevo, ya va a ser difícil, pues. Entonces, Claro. por eso es que todo eso se puede hacer, si hay voluntad política, pero para eso también Ya, se requiere... el tiempo nos está ganando, Nelson. Quiero Ya. que me hables ahora sobre la MANRI, Ya. ¿no? Porque ya ese punto para mí es bien importante, son las mancomunidades regionales que legalmente están establecidas, que son órganos ejecutores que tienen pliego presupuestal, Exacto. ¿no? Y sin embargo, como hemos visto en experiencia desarrollada, muchas veces no tienen presupuesto, ¿no? Porque en el presupuesto nacional no consideró el presupuesto adecuado para que estas funcionen, porque las mancomunidades tienen que tener un equipo técnico, ¿no? Que son los que ejecutan y llevan adelante los proyectos que la mancomunidad se propone hacer. Háblanos tú de tu experiencia de la MANRI, la mancomunidad en la cual tú estás ahora elaborando. A ver, las mancomunidades nacen precisamente por ¿qué es una mancomunidad primero? Es la población quizás desconozca. Es la unión de 2 o más gobiernos regionales para un proyecto o objetivos comunes. O sea, es como un matrimonio, ¿no? Digamos que 2, 3 gobiernos regionales que se unen por vías de comunicación, que puede ser, por ejemplo, como en el caso cuando en la región Lima nos unimos con Pasco, Huánuco para la carretera que va a Pucallpa, o en el caso hídrico, como es en el caso de la mancomunidad Huancavelica-Ica. Entonces, aquí estamos viendo todo lo que es la parte hídrica con enfoque de cuenca. Entonces, esta mancomunidad es algo importantísimo porque el agua ahorita es la base, digamos, del desarrollo y sabemos de la escasez que va a haber. Entonces, la mancomunidad Huancavelica-Ica nace porque Ica requiere de agua y Huancavelica también, las partes altoandinas, ven pasar el agua cuando hay lluvias y causa daños y al final nadie se beneficia. Acá ambos se beneficiarían, haríamos represas, reservorios, siembra y cosecha de agua, esa es la idea. Pero para eso se unen 2 o más gobiernos regionales. Pero la ley cuando nace, precisamente nace con ese criterio, pero dice también que las mancomunidades son un pliego presupuestal. Lamentablemente no se está cumpliendo la ley. Ahora pido a los congresistas, al ministro de Economía, que en la nueva ley del 2025, la ley de presupuesto, se incluya que la partida para los funcionarios, para un equipo mínimo, ya 4 profesionales, por ejemplo, ya para el equipo básico, técnico, 4 o 5, bueno, para la parte administrativa, porque si no, ¿cómo funciona? Claro. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Segundo, también dice, y lamentablemente, la ley hay que modificarla en algunos casos porque la interpretación a veces que da economía no está acorde, tiene que ser más precisada, hay que precisar. Por decirte, estamos haciendo ahorita un trabajo con los gobiernos locales de Pisco, Guaitará, Castro Virreina, la Junta de Regantes, el gobierno regional, los gobiernos regionales y el Estado. Ese es un ejemplo de trabajo articulado, ¿ya? Un ejemplo a nivel nacional, vamos a tener las 4 primeras presas en Pisco. Entonces, aquí hay un trabajo articulado, todos tienen que aportar. ¿Y qué dice economía? No, un gobierno local no puede aportar para una mancomunidad regional. Pero si ellos están en la cuenca. ¿Así dice el Ministerio de Economía? No nos permiten transferir, porque dice que no figura en la ley, pero lo que no figura se puede hacer. No, tiene que precisarse. Entonces yo pido al ministro que precise en la ley que los gobiernos regionales y locales y el gobierno nacional puedan transferir para preinversión, porque tampoco dice preinversión y como no dice tampoco quieren... Pero si no hay preinversión, no hay inversión, pues. Claro. Si no hay perfiles, no hay expedientes. Entonces, tienen que también modificar la ley. Se entiende que si es una obra que va a beneficiar tiene que tener a todo el territorio. Y no tiene partida de nacimiento, ¿cómo hago? Claro. Es ilógico. Lógico. Entonces, acá también tiene que precisarse en la ley que los gobiernos locales, las instituciones públicas y privadas, el gobierno regional, todo, puedan aportar para las mancomunidades regionales que estén en su ámbito. Claro. En este caso, en el ámbito de la mancomunidad.
y lógicamente para perfiles, expedientes y todo tipo de inversión, ¿no? Y también que el gobierno regional también, y que, perdón, que los gobiernos nacional también ponga una partida para cada mancomunidad. Que todos se mojen. Todos tienen que mojarse. Para poder llevar adelante el proyecto. Tenemos que nacer con una partida, porque así dice, todo pliego nace con una partida. Claro. Además, la descentralización, la mancomunidad es parte del proceso de descentralización, porque mira, ¿qué dice el proceso? Se crean primero los gobiernos regionales, que es el inicio que equivale a un CETAN antiguo, pero era sin elección, ahora es elegido, es más democrático. Después vienen las regiones, que es la unión de dos o más gobiernos regionales, y después las macroregiones. Entonces, una mancomunidad en algunos casos es como una región o una macroregión. Claro, porque entonces, articula a varios departamentos. Pero la ventaja está en que los articula porque ellos tienen interés de unirse. Claro. A diferencia que cuando se hizo las elecciones, el 2000, ¿cuándo fue? Recuerdo, 2005. 2005 se hizo las elecciones para crear las regiones y no funcionó. Claro. Yo en esa época era miembro del directorio. No había interés común, pues. Yo era miembro del directorio de Perú Cámaras, o sea, de todas las cámaras del Perú. Y como representante de Perú Cámaras, fui al Congreso y le dije, señores, va a fracasar ese proceso. Y me dijeron, ¿por qué? Yo he participado de un comienzo del proceso de regionalización y todavía las regiones no se consolidan. Entre ellas todavía no hay una buena química y no se van a unir cuando están peleados, no se van a casar, pues. Claro. Entonces es ilógico, va a fracasar. Y no me hicieron caso. No, me dijeron, ya está en la ley, pero se puede cambiar la ley. Postérenla y no lo posteraron. Y fue un fracaso. Entonces, tuvimos que eliminarla. Este es parte, las mancomunidades prácticamente son parte de este proceso, pero la ventaja está en que ellos quieren ambos hacer esto. O sea, no lo imponen, sino lo hacen de común acuerdo. Porque hay interés en el desarrollo territorial de toda la zona. Todos son beneficiados, ¿no es cierto? Al margen de los límites territoriales. Por eso es que también yo planteé, yo sé que ya estamos, cada gobierno regional, departamento es un gobierno regional. Ya. ¿Qué se puede hacer para crear las regiones? Uno de los grandes problemas era dónde es la sede. ¿Ya? Entonces, acá lo que se puede hacer es cada año es un gobernador, presidente, y no se pone... No tiene rotativo. Oficina, rotativo, no tiene oficina más que donde estás. Tiene su personal todo, y se evita la burocracia, pero se hace proyectos regionales, proyectos interregionales, que articule a todos. Claro. Esa es la idea. Claro. De esa manera se podría avanzar en el proceso de regionalización. Nelson, el tiempo nos ganó, muy sustanciosa nuestra conversa de hoy día. Muchas gracias por tu presencia y por los aportes que has hecho a este debate tan importante para el país como es la descentralización. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.